Unidad 2. Administración de procesos y del procesador. Concepto de proceso. El concepto central de cualquier sistema operativo es el proceso, una abstracción de un programa en ejecución. Todas las computadoras modernas pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Mientras ejecuta un programa de usuario, una computadora también puede estar leyendo de un disco o enviando texto a una pantalla o impresora. En un sistema de multiprogramación, la CPU también conmuta de un programa a otro, ejecutando cada uno durante decenas o centenas de milisegundos. En un instante dado, la CPU está ejecutando solo un programa. En el curso de un segundo puede trabajar con varios programas, dando a los usuarios la ilusión de paralelismo. Los diseñadores de sistemas operativos han desarrollado a lo largo de los años un modelo de procesos secuenciales que facilita el manejo del paralelismo. En este modelo, todo el software ejecutable de la computadora, lo que a menudo incluye al sistema operativo, está organizado en una serie de procesos secuenciales o simplemente procesos. Un proceso no es más que un programa en ejecución e incluye los valores actuales del contador de programa, los registros y las variables. Con la CPU conmutando entre los procesos, la rapidez con que un proceso realiza sus cálculos no es uniforme. Por tanto, los procesos no deben programarse basándose en supuestos acerca de los tiempos. Un proceso es una actividad de algún tipo. Tiene programa, entrada, salida y un estado. Se puede compartir un procesador entre varios procesos, usando algún algoritmo de planificación para determinar cuándo debe dejarse de trabajar en un proceso para atender a uno distinto. En la mayor parte de los sistemas, se necesita algún mecanismo para crear y destruir procesos según sea necesario durante la operación. En Minix, los procesos se crean con la llamada al sistema fork, bifurcar, que crea una copia idéntica del proceso invocador. El proceso hijo también puede ejecutar fork, así que es posible tener un árbol de procesos. Sea cual sea la naturaleza exacta de la llamada al sistema, los procesos necesitan poder crear otros procesos. Observe que cada proceso tiene un padre, pero 0, 1, 2 o más hijos. Estados y transiciones de los procesos. Aunque cada proceso es una entidad independiente, a menudo los procesos necesitan interactuar con otros. Un proceso puede generar cierta salida que otro proceso utiliza como entrada. Cuando un proceso se bloquea, lo hace debido a que por lógica no puede continuar, comúnmente porque está esperando una entrada que todavía no está disponible. También es posible que un proceso que esté listo en concepto y pueda ejecutarse se detenga debido a que el sistema operativo ha decidido asignar la CPU a otro proceso por cierto tiempo. En la figura podemos ver un diagrama de estados que muestra los tres estados en los que se puede encontrar un proceso. 1. En ejecución. En realidad, está usando la CPU en ese instante. 2. Listo. Ejecutable. Se detuvo temporalmente para dejar que se ejecute otro proceso. 3. Bloqueado. No puede ejecutarse sino hasta que ocurra cierto evento externo. Algunos de los procesos ejecutan programas que llevan a cabo los comandos que describe un usuario. Cuando ocurre una interrupción de disco, el sistema toma una decisión para dejar de ejecutar el proceso actual y ejecutar el proceso de disco que está bloqueado esperando esta interrupción. Procesos ligeros, hilos o hebras. En un proceso tradicional del tipo que acabamos de estudiar, hay un solo hilo de control y un solo contador de programa en cada proceso. Sin embargo, algunos sistemas operativos modernos manejan múltiples hilos de control dentro de un proceso. Estos hilos de control normalmente se llaman solo hilos u ocasionalmente procesos ligeros. Como ejemplo de situación en la que podrían usarse múltiples hilos, consideremos un proceso servidor de archivos que recibe solicitudes para leer y escribir archivos y devuelve los datos solicitados
o acepta datos actualizados. A fin de mejorar el rendimiento, el servidor mantiene un caché de archivos recientemente usados en la memoria, leyendo del caché y escribiendo en él siempre que es posible. Esta situación se presta bien al modelo de la figura de la parte superior derecha. Cuando llega una solicitud, se le entrega a un hilo para que la procese. Si ese hilo se bloquea en algún momento esperando una transferencia de disco, los demás hilos aún pueden ejecutarse, de modo que el servidor puede seguir procesando nuevas solicitudes incluso mientras se están efectuando entradas y salidas de disco. En algunos sistemas, el sistema operativo no está consciente de la existencia de los hilos. En otras palabras, los hilos se manejan totalmente en el espacio de usuario. Por ejemplo, cuando un hilo está a punto de bloquearse, escoge e inicia a su sucesor antes de detenerse. En otros sistemas, el sistema operativo está consciente de la existencia de múltiples hilos por proceso. Así que, cuando un hilo se bloquea, el sistema operativo escoge el que se ejecutará a continuación, ya sea del mismo proceso o de uno distinto. Aunque estas dos alternativas pueden parecer equivalentes, su rendimiento es muy distinto. La conmutación de hilos es mucho más rápida cuando la administración de hilos se efectúa en el espacio de usuario que cuando se necesita una llamada al kernel. Sea que los hilos sean administrados por el kernel o en el espacio de usuario, introducen una serie de problemas que deben resolverse y que modifican sustancialmente el modelo de programación. La introducción de hilos en un sistema existente sin un rediseño sustancial del sistema no funcionará. Además, todas estas cosas deben hacerse de modo tal que sigan siendo compatibles hacia atrás con los programas existentes para el caso ilimitante de un proceso con un solo hilo. Concurrencia y secuenciabilidad. Los procesos son concurrentes si existen simultáneamente. Pueden funcionar en forma totalmente independiente unos de otros. En ocasiones requieren cierta sincronización o cooperación. Cuando dos o más procesos llegan al mismo tiempo a ejecutarse, se dice que se ha presentado una concurrencia de procesos. En un sistema de varios procesos se puede presentar la concurrencia, siempre y cuando las actividades necesiten actuar entre sí, ya sea para utilizar información en común o para cualquier otra cosa. Existen tres modelos de computadora en los que se pueden ejecutar procesos concurrentes. Multiprogramación con un único procesador. Todos los procesos concurrentes ejecutan sobre un único procesador. El sistema operativo se encarga de ir repartiendo el tiempo del procesador entre los distintos procesos. Multiprocesador. Es una máquina formada por un conjunto de procesadores que comparten memoria principal. Los procesos concurrentes no solo pueden intercalar su ejecución, sino también superponerla. Multicomputadora. Es una máquina de memoria distribuida, en contraposición con el multiprocesador que es de memoria compartida. Está formada por una serie de computadoras completas con su CPU y memoria principal. Niveles, objetivos y criterios de planificación. En épocas pasadas de los sistemas de procesamiento por lotes, con una entrada en forma de imágenes de tarjetas en una cinta magnética, el algoritmo de planificación era sencillo, solo había que ejecutar el siguiente trabajo en la cinta. Cuando más de un proceso es ejecutable, el sistema operativo debe decidir cuál de ellos deberá ejecutarse primero. Hay que tener una planificación de los procesos que quieren ejecutarse en el sistema. La planificación es una función primordial del sistema operativo. La mayoría de los recursos, si no es que todos, se planifican antes de que se utilicen. Concepto de planificación. La planificación hace referencia a un conjunto de políticas y mecanismos incorporados al sistema operativo que gobiernan el orden en que se ejecutan los trabajos que deben ser cumplimentadas por el sistema informático. Objetivo de la planificación. El objetivo principal de la planificación es optimizar el rendimiento del sistema y proporcionar un buen servicio a todos los procesos que se encuentran en él. En general, la planificación trata de cubrir los siguientes objetivos. Justicia.
La planificación debe ser lo más justa posible con todos los procesos, sin favorecer a unos o perjudicar a otros. Máxima capacidad de ejecución. Debe dar un servicio eficiente para que todos los trabajos se realicen lo más rápidamente posible. Máximo número de usuarios interactivos. En los sistemas de tiempo compartido, se tratará de que puedan estar trabajando el mayor número de usuarios al mismo tiempo. Predecibilidad. La planificación debe realizarse de tal forma que en todo momento pueda saberse cómo será su ejecución. Minimización de la sobrecarga. La computadora debe tener poca sobrecarga, ya que ésta afecta directamente el rendimiento final del sistema. Equilibrio en el uso de recursos para obtener un mayor rendimiento en el uso de los recursos y que estos estén ocupados equitativamente el mayor tiempo posible. Seguridad de las prioridades. Si un proceso tiene mayor prioridad que otro, este debe ejecutarse más rápidamente. Evitar la postergación indefinida. Esto se logra aumentando la prioridad de un proceso mientras espere por un recurso. La prioridad llegará a ser tan alta que el proceso le será asignado al recurso que lo pidió. Criterios de planificación. Para realizar los objetivos de la planificación, un mecanismo de planificación debe de considerar lo siguiente. La limitación de un proceso a las operaciones de entrada-salida. Cuando un proceso consigue la CPU, la utiliza brevemente antes de generar una petición de entrada-salida. La limitación de un proceso a la CPU. Cuando un proceso obtiene la CPU, tiende a usarla hasta que expira su tiempo. Si un proceso es por lote o interactivo. Los usuarios interactivos deben recibir servicio inmediato para garantizar buenos tiempos de respuesta. La prioridad de un proceso. A mayor prioridad, mejor tratamiento. Favorecer a los procesos que han establecido sus conjuntos de trabajo, ya que los procesos que experimentan gran cantidad de fallos de página aún no han establecido sus conjuntos de trabajo. Tiempo de ejecución real que ha recibido un proceso. Un criterio considera que debe ser favorecido un proceso que ha recibido muy poco tiempo de la CPU. Tiempo adicional que va a necesitar el proceso para terminar. Los tiempos promedio de espera pueden reducirse priorizando los procesos que requieren de un tiempo de ejecución mínimo para su terminación, pero pocas veces es posible conocer la cantidad de tiempo adicional que cada proceso necesita para terminar. Técnicas de administración del planificador. FCFS. First Come, First Served. Con este algoritmo, la CPU se asigna a los procesos en el orden en que la solicitan. En esencia, hay una sola de procesos listos. No se interrumpe debido a que se ha ejecutado demasiado tiempo. Algoritmo de planificación FIFO. First in, first out. Primeras entradas, primeras salidas. Los procesos se despachan de acuerdo con su tiempo de llegada a la cola de procesos listos. Cuando un proceso tiene la CPU, se ejecuta hasta terminar. Ofrece variaciones relativamente pequeñas en los tiempos de respuesta y por lo tanto es más predecible que otros esquemas. Las características principales de este algoritmo son las siguientes. No es apropiativa. Es justa, aunque los procesos largos hacen esperar mucho a los cortos. Es una política predecible. El tiempo promedio de servicio es muy variable, ya que está en función del número de procesos y la duración promedio que tenga. SJR. Shortest Job Fields. Algoritmo de planificación con selección de trabajo más corto. Este algoritmo asocia con cada proceso la duración de la siguiente ráfaga de CPU del proceso. Proporciona el tiempo medio de espera mínimo para un conjunto de procesos dado. La dificultad real del algoritmo SJF es conocer la duración de la siguiente solicitud de CPU. Se usa frecuentemente como mecanismo de planificación a largo plazo.
Planificación de asignación en rueda, round robin. Es un sistema apropiativo. Cada proceso recibe una fracción de tiempo de procesamiento o para su ejecución, de manera que cuando se está ejecutando y excede el tiempo que se le ha concedido, se genera una interrupción de reloj, mediante la cual la ejecución del proceso se detiene y se coloca al proceso al final de la cola de procesos listos para su posterior ejecución. Colas multinivel. Una clasificación habitual consiste en diferenciar entre procesos de primer plano interactivos y procesos de segundo plano por lotes. Tienen requisitos diferentes de tiempo de respuesta. Pueden tener distintas necesidades de planificación. Además, los procesos de primer plano pueden tener prioridad sobre los de segundo plano. Colas multinivel retroalimentadas. El algoritmo de planificación mediante colas multinivel retroalimentadas permite mover un proceso de una cola a otra. La idea es separar los procesos en función de las características de sus ráfagas de CPU. Se define mediante los parámetros siguientes: el número de colas, el algoritmo de planificación de cada cola, el método usado para determinar cuándo pasar un proceso a una cola de prioridad más alta, el método usado para determinar cuándo pasar un proceso a una cola de prioridad más baja y el método usado para determinar en qué cola se introducirá un proceso cuando haya que darle servicio.